Le damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús, el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Padre bueno, queremos darte gracias porque tu misericordia es para siempre y porque haces maravillas con los hijos del hombre. Has hecho maravillas con nosotros y no cesarás de hacerlas cada día, Señor. Sabemos que eres un juez justo, que tú como Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifiestan como un Dios justo que juzga y da sentencia cada día. Tú has sentenciado misericordia para esta tierra. Tú has sentenciado que el amor tuyo nos alcanzará. Tú has sentenciado, Dios, que harás maravillas en el ser humano y queremos darte gracias hoy por ello y bendecirte por ello. Y queremos, Señor, que en ese corazón de misericordia tuyo hoy nos concedas el que tu Espíritu Santo sea el que abra nuestro entendimiento, que podamos ver las maravillas de la obra de Cristo que están expresadas en tu palabra. Queremos, Señor Jesús, pedirte que seas tú mismo, Señor, abriéndonos las Escrituras para que podamos ver lo que ellas declaran de ti, Señor amado. El conocimiento que tú tienes no lo alcanzará nuestra mente natural. El conocimiento tuyo es el conocimiento de la revelación. Viene por revelación de tu Espíritu a nosotros. No somos nosotros quienes podemos alcanzarlo, eres tú quien nos alcanzas con ese conocimiento y queremos en esta noche el conocimiento revelado por tu Santo Espíritu a nosotros. Toca nuestro corazón con las palabras rema que salen de tu boca, que expresan la intención de hoy y para este momento intenciones de tu corazón para con nosotros. Nos abrimos, Señor amado, abrimos nuestra mente a todo lo desconocido de tu reino, Señor amado. No queremos mantenernos cerrados, abrazando lo poco que conocemos. Queremos abrirnos para que puedas poner en nosotros todo lo desconocido de tu reino, Señor. Y damos gracias por ello. Sabemos que lo que deseamos en oración delante de ti, creyendo que lo estamos recibiendo, llega a nosotros. De manera que viene a nosotros durante estos minutos siguientes esa revelación, esa obra de tu Santo Espíritu, ese entendimiento abierto, ese alumbrar nuestros ojos, abrir nuestros oídos del hombre interior, abrir nuestros anhelos, abrir nuestros sentimientos, oh Dios. Gracias, gracias Señor por abrir y vivificar el hombre interior que hay en nosotros. Bendito seas por restaurar esas habilidades espirituales que están ya en cada uno de nosotros. Bendito seas. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, bendito Padre. Estamos llegando hoy como a una primera gran etapa del conocimiento que Dios nos ha dado de la obra del Señor Jesucristo en la cruz y de la resurrección de Él. Sabemos que el plan de Dios tiene solo dos grandes operaciones. Uno, muerte, y la otra, resurrección. Muerte a la vida adámica, resurrección para vida nueva en el poder del Espíritu Santo glorificado para quienes hemos muerto. Solo habrá resurrección para quien muere totalmente. De modo que necesitamos experimentar esa muerte total en nosotros para que también podamos experimentar como consecuencia la totalidad y la plenitud de la vida de resurrección en nosotros. Cuando nos dicen que todo lo que necesitamos nos llega a través de Cristo, de pura gracia, nos parece irreal. La palabra de Dios nos dice que nosotros recibimos toda esta redención, todo este rescate que Jesús hizo de nosotros para que ya no fuéramos más esclavos del pecado, para que fueran perdonados nuestros pecados, fuéramos absueltos de todos los cargos que había contra nosotros por todos los crímenes, delitos que cometimos cuando transgredimos la palabra de Dios en el pasado. Además de que Él nos justifica declarándonos absueltos, declarándonos justos, Él también nos reconcilia, o sea, nos hace tan cercanos a Él que podemos entrar a su presencia cada día, en cualquier momento, 24/7, sin ritos, sin sacerdotes intermediarios, sin ningún rezo u oración especial, sino de una manera libre, como los hijos pueden entrar a la presencia de su Padre. Todo eso, además de que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, todo eso, el ser amados como es amado Jesucristo, aceptados, tan aceptados como es Jesucristo, estar sentados juntamente con el Padre en el trono que gobierna el universo entero. Todas esas cosas nos son dadas por gracia, o sea,
por la buena voluntad de Dios, por el amor de Dios. Eso parece absurdo para el ser humano, pero el Espíritu Santo nos da la fe, imparte esa realidad a nuestra experiencia. Y entonces cuando Él imparte esa realidad al corazón nuestro, podemos creer y decir, sí, definitivamente es así, es por gracia, Dios lo quiso hacer. De manera que eso nos parece irreal, o sea, nos parece irreal que nos digan que así como nosotros ponemos en Jesucristo todo lo que era nuestro, y que era nuestro pecado, pecados, juicio eterno, la ira de Dios, estar separados de Dios, no ser amigos de Dios, estar destituidos de su gloria. Jamás podríamos pensar que Él viviera su vida a través de nosotros para expresarse desde cada uno. Así como pusimos todas estas cosas negativas en Jesucristo en la cruz, también por fe tomamos todo lo que Jesucristo merece. O sea, hicimos un intercambio asombroso. Así como ponemos en Jesucristo todo lo que era negativo en contra nuestra, de igual manera tomamos todo lo que Jesucristo merecía. Nosotros entregamos lo que merecíamos: juicio, maldición, pobreza, enfermedad, destitución, no la gloria de Dios, etcétera. Eso era lo que merecíamos. Pero así como ponemos por fe todo eso negativo que merecíamos por nuestra vida adámica, la vida pasada antes de conocer al Señor, de igual manera tomamos por fe todo lo que Jesucristo merece. Merece ser amado, merece ser bendecido, merece ser el primogénito, merece ser heredero, merece gobernar juntamente con Dios, merece la aceptación total, la satisfacción completa del Padre para con Él. Todo eso que Jesucristo merece, también lo tomamos por fe. Es un intercambio que Dios nos ofrece gratuito solo porque nos ama, solo porque esa es su misericordia, porque es la manera en que Él está rescatando a su creación, a la corona de su creación, que es el ser humano. Cuando nos dicen que todo lo que necesitamos nos llega a través de Cristo, nos parece irreal. Aunque es verdad que parece irreal, se volverá real en la medida que descubrimos el significado de la persona y de la obra del Señor Jesús. De ese descubrimiento depende todo, porque nos lleva a satisfacer 4 condiciones para vivir la vida cristiana real. O sea, el conocimiento de la obra de Jesucristo y la persona de Él nos lleva a satisfacer, a cumplir con 4 condiciones con las cuales podremos vivir la vida cristiana de una manera real. ¿Cuáles son esas 4 condiciones para vivir la vida cristiana real? 1, saber. Saber que, ya vamos a mirar de qué se trata ese saber. 2, contar. O sea, que vemos como algo que ya es propio. Es como cuando tú tienes un dinero en tu bolsillo, puedes decir, ya cuento con este dinero. ¿Por qué? Porque está en tu mano, te pertenece. Tercero, que sepamos que debemos presentarnos a Dios. Cuarto, que andemos en el Espíritu. Y se dan en ese orden. Se requieren todas 4. Primero, el que sepamos, luego el que contemos con lo que Jesús ha hecho por nosotros, luego presentarnos a Dios y cuarto, que andemos en el Espíritu. Ahora, confiemos que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y nos ayude a tomar el primer gran paso hacia adelante, sabiendo esto. ¿Qué es lo que necesitamos saber para vivir la vida cristiana real? Algunos en el pasado tratamos de salvarnos estando en incredulidad. No creíamos en Dios o en su Hijo, en la obra de Jesucristo. Eso no nos interesaba para nada. Había un cierto rechazo, una cierta aversión. Y en el fondo esa era manifestación de la maldad que había en nosotros. La manifestación de la iniquidad es ese menosprecio, ese desprecio, molestia que nos causaba el oír de Dios, que nos hablaran de Dios. Y entonces en esa época, ¿qué intentábamos? Tratábamos de salvarnos mediante el control sobre nosotros mismos para reformarnos. Entonces, ¿qué es reformarse? Reformarse es volver a formular. Entonces nos volvíamos a formular propósitos, disciplinas, horarios de levantada, de acostada, el hacer ciertas cosas. Pero todo eso era en vano. Eso no lograba un cambio de raíz, de esencia, de naturaleza. Con el tiempo volvíamos a los mismos hábitos antiguos. Pretendimos cambiar los frutos malos, o sea, los comportamientos que teníamos equivocados, sin cambiar la raíz, o sea, el origen de esos comportamientos, de manera que era totalmente inoficioso el esfuerzo que hacíamos. Ahora, oyendo de la obra de Cristo para nosotros en la cruz y en la resurrección, ahora se nos abren los ojos para ver una salvación plena provista en la cruz del Calvario, la cual detiene todo esfuerzo humano para experimentarla. O sea, ahora encontramos
que todo lo contrario a lo que antes hacíamos, que era un esfuerzo propio, autodisciplina, fuerza de voluntad, propósitos propios, etc. Ahora, encontramos que al entender la muerte con Cristo en la cruz, se nos dice cero esfuerzo, porque todo está dado en Jesús. Él lo hizo y Él nos lo da. Es un cambio dramático, ¿no? Se detiene todo esfuerzo humano para experimentar esa vida de Dios. En su carta a los romanos, Pablo les da esta palabra, sabiendo esto. ¿Qué es el esto que hay que saber? Que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Él. Entonces hay que saber. Ese saber es una revelación que tiene que darnos el Espíritu Santo. Hay que decirle al Espíritu Santo, revela a mi corazón que ciertamente yo fui muerto juntamente con Cristo, que yo fui crucificado y al ser crucificado también fui muerto con Él. Y el Espíritu Santo es el único que puede impartir al corazón esa convicción. Cuando el Espíritu Santo habla al corazón, es cuando se produce fe en el corazón. O sea, para creer con el corazón, porque el corazón es para creer, no para creer con la mente, sino para creer con el corazón, se requiere que el Espíritu Santo toque el corazón del ser humano, le hable al corazón humano, que el Espíritu Santo despierte el corazón del ser humano a esas cosas que Él nos está mostrando, que son nuestras en la obra que hizo Jesucristo. Entonces, necesitamos ese toque para saber que ciertamente fuimos crucificados con Él y muertos con Él. Muy bien. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿realmente sabemos esto de corazón? ¿Tienes esa convicción dada por el Espíritu Santo? ¿O tú simplemente lo tienes en tu mente, pero no lo tienes en el corazón? Entonces aquí es donde necesitamos poderosamente la ayuda del Espíritu Santo. Y Él está dispuesto a hacerlo. Él es quien nos conduce a toda verdad, no solo en nuestra mente, sino en el corazón. La liberación comienza con este saber bien definido. Y sin este saber no se puede tener liberación. Este saber no consiste en saber algo de la verdad o alguna doctrina. No es un conocimiento intelectual, no es cuestión de la mente, sino un despertar del corazón para ver lo que tenemos en Cristo. Cuando se ha visto, entonces se sabe de manera que no hay lugar a la duda. Cuando el Espíritu Santo despierta el corazón, lo toca, le da esa convicción, ya no hay lugar a ninguna duda. Podemos decir, ciertamente fui crucificado con Cristo. Romanos 6, del verso 1 al 11, establece que la muerte del Señor Jesús fue inclusiva en cuanto a nuestros pecados y en cuanto a nosotros mismos. En cuanto a nuestros pecados, porque estos fueron incluidos en Él, puestos sobre Él y llevándolos Él en la cruz. Por esos pecados, Él derramó su sangre, o sea, pagó la condena para satisfacer la justicia de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha puesto y quiere poner firmemente en el corazón? Despertar nuestro corazón a cuál realidad. Que Jesucristo, al derramar su sangre en la cruz mediante su muerte, esa sangre derramada nos dio el perdón de pecados. Por lo tanto, fuimos después de que Él paga todo lo que merecían nuestros pecados. Él los puso sobre su espalda, los llevó sobre su espalda, se hizo uno con nuestros pecados, se hizo uno con nosotros. Sabemos que fuimos declarados absueltos. ¿Por qué? Porque todo lo que debíamos a la justicia lo castigó sobre Jesucristo. Entonces, debido a eso es que somos declarados absueltos. A eso se llama ser justificados. Es Dios diciendo, no me deben nada, son justos, no hay nada en contra de ninguno de ellos. Creyeron en la obra de mi Hijo Jesús y mi Espíritu Santo les ha hecho saber, ha despertado el corazón de ellos y ellos poseen esa realidad. Ellos son justos, fueron absueltos, no deben nada por ninguno de sus pecados. A eso se llama la justificación. Enseguida vemos, dice que la misma escritura que dice que Él murió por nosotros, dice también que nosotros morimos con Él. Cristo murió por nosotros. Podemos decir, como lo hemos dicho tantas veces, que Cristo murió para que nosotros pudiéramos morir. ¿Y por qué había necesidad de morir? No solo de derramar la sangre, porque la paga del pecado era muerte. Eso demanda la justicia de Dios, eso establece la justicia de Dios. Y nosotros nacimos con una naturaleza de pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es que nosotros vivimos separados de Dios, separados del deseo de Él.
¿Con qué propósito, con qué deseo Él nos trajo a existencia? Él se había propuesto que el ser humano, en respuesta por el amor que Él tenía para el ser humano quisiera que Él viviera su vida a través de cada uno de nosotros y pudiera esa vida manifestarse desde nosotros. Pero nosotros, en lugar de ello, nacimos con una forma de vida en la cual lo único que deseábamos era satisfacer nuestros pensamientos y deseos propios. Nunca satisfacer el corazón de Dios permitiendo y deseando que Él viviera su vida a través de nosotros. Eso es el pecado. Entonces, la paga de vivir de esa manera era la muerte. Entonces, ¿qué sucede? El Padre nos vio en Jesucristo, en el cuerpo de Jesucristo, como injertados en el cuerpo. De manera que cuando sobre Jesús viene la muerte, para que sea satisfecha la justicia de Dios que demanda que por el pecado debe haber muerte, debido a que el Padre nos vio injertados en el cuerpo de Cristo, cuando el cuerpo de Cristo muere, tú también mueres. ¿A qué mueres? Mueres a la ley. La ley de Dios tiene prohibiciones y tiene también demandas. Prohíbe cosas que son totalmente equívocas. No matarás, no adulterarás, no mentirás, no codiciarás, no desearás los bienes, la casa, lo que tiene el esposo, el cónyuge del vecino. Y ante cada prohibición sucedía que la ley, esa misma ley, era tomada por el pecado y provocaba en el hombre, activaba al cuerpo del hombre, ¿a qué? A quebrantar justamente lo que la ley estaba prohibiendo. O sea que el pecado se mostró tan pecaminoso en el hecho de que usó la ley que era buena y santa para provocar la transgresión. Entonces la ley tenía ese oficio. Dios no dio la ley al hombre esperando que el hombre la cumpliera. No, Dios dio la ley para que el hombre pudiera darse cuenta de cuán pecaminoso era el pecado, para que pudiera entender qué es el pecado, para que lo experimentáramos. Entonces, por eso es que podemos decir, sí, yo fui un pecador, yo fui un pecador. Y por eso entonces decimos, yo necesito la obra de Cristo, yo necesito ser liberado de pecados y de pecado. Porque mientras no entendemos eso, y el que nos hablen de un hombre que vino, que dice que vino del cielo, que es el Hijo de Dios, que se encarnó en el vientre de María, que fue a la cruz y murió, resucitó, que por nuestro pecado y pecados, mientras no entendamos que yo fui un pecador, que tú fuiste un pecador, pues no nos interesa ese trabajo que hizo ese hombre, o sea, eso como que no nos toca. Pero cuando tú entiendes, oye, sí, yo fui un hombre, una mujer pecadora, como él dice. El propósito mío no era que Dios viviera su vida en mí, haciendo lo que Dios demanda en su ley. Por el contrario, yo quise hacer mis propios pensamientos y mis propios deseos. Mi propósito no era que Dios viviera su vida en mí, de manera que viví, estuve en pecado, y debido a que estuve en pecado, cometí pecados. O sea, la ley de Dios fue tomada por el pecado y me provocaba a quebrantar esa ley de Dios. O sea, el pecado es tan perverso que tomó lo santo, lo bueno y lo recto para provocar todo lo que era incorrecto. Entonces el hombre tiene que experimentar eso y decir, sí, ese fui yo. Hola, eso lo viví. Sí, oye, esa fue mi experiencia menos en tal y en tal área. Porque si nosotros entendemos que fuimos pecadores, entonces necesitamos y diremos, oye, yo necesito lo que Jesús me dice que hizo por mí. Mientras nosotros no seamos convencidos de pecado y esa convicción que Él la da, el Espíritu Santo, a medida que estamos entendiendo estas cosas, el Espíritu Santo vino para convencernos de pecado. Él vino a convencer al mundo de pecado, no de pecados. Tú ya sabes que emborracharse, despilfarrar el dinero, ser infiel en el matrimonio, andar en adulterio, en fornicación, no sé, en orgías, envidiar al otro, matar al otro. Tú sabes que eso es incorrecto. Entonces, el Espíritu Santo no necesita convencerte de pecados. El Espíritu Santo necesita convencerte de pecado, de que nunca viviste para que la vida de Dios fuera vivida a través tuyo y expresada a través de ti. El Espíritu Santo tiene que hacer una obra poderosa para convencernos de eso. El hombre por sí mismo no se puede convencer de pecado. Es una obra del Espíritu de Dios. Por eso Jesús dijo, yo me voy, pero les mando el Espíritu Santo, el cual, ¿cierto?, convencerá al mundo de pecado. Oiga, qué dureza la nuestra, qué orgullo, qué ceguera tan terrible. Necesitamos el poder de Dios mismo para poder entender que somos pecadores. Entonces, ¿por qué necesito saber que yo fui crucificado? Porque ese cuerpo mío, que era vivificado por el pecado,
usando la ley para incitarme a quebrantarla. Ese cuerpo que era excitado, digámoslo así, por el pecado mediante la ley, a quebrantar la ley, ese cuerpo muere juntamente con Cristo. ¡Wow! Entonces el pecado sigue existiendo. Existirá esa mentalidad de vivir su propia vida, sus propios pensamientos, sus propios deseos. Pero mi cuerpo ya no es activado por el pecado usando la ley de Dios, usando las prohibiciones de Dios para que yo quiera hacer lo que está prohibido. Ya ese cuerpo murió. Eso necesitamos saberlo por el Espíritu Santo. A eso se refiere lo que estamos viendo esta noche. Hay que saber esto, saberlo, pero con la convicción que da en el corazón el Espíritu Santo. Pero no solo fui muerto en la crucifixión con Cristo al pecado, sino que además, cuando yo leía cualquier demanda de Dios, que ya no era una prohibición, honra a padre y madre, ora sin cesar, intercede por otros, haz a los demás como decías que hagan contigo. Ahí no hay ninguna prohibición. Si me está diciendo consejos, oye, esto es lo recto. Entonces, cuando yo iba a intentar hacer lo recto, experimenté que mi cuerpo era tan débil que no podía hacer nada de lo recto. Lo hacía una vez o dos veces, un día, 3 días, pero luego volvía a lo mismo de antes, a que no lo hacía. Entonces pude entender que la muerte tenía como dos caras. Una cara frente a lo que era la ley y sus prohibiciones, en la cual me incitaba el pecado usando la ley a que yo quebrantara lo que la ley decía que debía cuidar. Y a la vez veía que cuando me ponía frente a la ley en lo que demandaba que era recto y bueno, no como prohibiciones, era totalmente débil para hacerlo. Yo cargaba un cuerpo de debilidad extrema para cumplir lo que Dios pedía de mí. Entonces la muerte tiene dos caras. Muero al pecado y muero ¿a qué? Al deseo de hacer lo bueno. Veo que no está en mí no está. Necesito morir. Necesito en la cruz deshacerme de ese cuerpo que era incitado al pecado, a quebrantar las prohibiciones de Dios, y ese cuerpo que era débil en cumplir lo que Dios pedía en otros aspectos de la vida. Entonces, muero en esos dos aspectos. El cuerpo de debilidad extrema que no podía cumplir, también muere. Entonces soy libre. Ya no vivo ni para el bien ni para el mal. En mi propia vida, en mi propio esfuerzo, ya no vivo ni para el mal ni para el bien. No vivo ni para las prohibiciones ni para las demandas que daba la ley. Ya, quedé muerto. No existo para ello. ¿Gracias a qué? A que fui crucificado con Cristo. Eso es liberación. Soy libre. Eres libre de lo bueno y lo malo. Eres libre. ¿Y entonces qué nos queda? Si ya no eres bueno ni para lo malo ni para lo bueno, ¿qué te queda? Solo te queda una cosa, decirle a Cristo, Cristo, vive tu vida en mí, que tú seas la vida que se manifiesta desde mí. Tú siempre cumpliste la ley, tanto en las prohibiciones como en las demandas de lo recto y bueno, de modo que tú seguirás viviendo tu vida a través de mí. Y entonces, cuando llegamos a ese punto, hemos llegado al propósito de la obra de Dios a través de Jesucristo, de su muerte y su resurrección. ¿Y cuál es la obra? La obra que Dios pretendía era que ya no viviéramos nosotros en nuestro esfuerzo natural, ni para el bien ni para el mal, y que Cristo viviera en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso era lo que pretendía toda la obra de Cristo y lo está logrando si lo entendemos. Podemos apropiarnos y decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que Dios deseaba, ya sé para dónde iba esta labor de Dios y todo este entendimiento que me está trayendo. Entendemos entonces que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Está en Romanos 6, versos 6 y 8. ¿Cuál es la fecha de la crucifixión de nuestro viejo hombre? ¿Es mañana? ¿O hoy? ¿Fue ayer? Nuestro hombre viejo fue crucificado juntamente con él, es decir, al mismo tiempo. De modo que la crucifixión de Cristo y mi crucifixión son el mismo hecho histórico. Si creo en la muerte del Señor Jesús, entonces puedo creer en mi propia muerte con tanta seguridad como creo en la de Él. En Romanos 6:5, escribiendo a los que fueron bautizados, verso 3 de Romanos 6, Pablo dice que somos unidos con Él en la semejanza de su muerte. Porque por el bautismo reconocemos en sentido figurado que Dios ha obrado una unión íntima entre nosotros y Cristo en este asunto de la muerte y la resurrección. Vimos que Cristo es el novio. Toda la palabra de Dios se puede enfocar desde el punto de vista de un matrimonio. ¿Qué la palabra novio qué significa? Uno que de voluntad propia, que de sí mismo decidió unirse a la novia. ¿Quién es la novia? La humanidad. Cristo en la escritura siempre se ve como el novio, la iglesia se ve como la novia,
Siempre nos está hablando de un matrimonio, de unas bodas del Cordero. Cristo como novio significa que Él de sí mismo, de su propia voluntad, quiso unirse a la novia. Y aquí lo vemos de una manera muy clara, tal como lo está expresando el texto que tenemos. O sea, en Romanos 6, Pablo está diciendo que Dios nos vio unidos a Jesucristo en la semejanza de su muerte. Dice acá, porque por el bautismo reconocemos en sentido figurado que Dios ha obrado una unión íntima. Unión tiene que hacerte pensar en un novio, porque esa es la naturaleza del novio. ¿Cuál es la naturaleza de la novia? Ser llenada por el novio. Espiritualmente, Él quiere llenarnos y solo Él puede llenarnos. Solo Él puede dar esa satisfacción al ser humano. Tú puedes tener dinero, bienes, fama, fortuna, autoridad, reconocimiento, poder. Yo no sé qué más puedas tener, imaginarte. Lo que quieras imaginarte. Nada te llenará. Al final sentirás vacío. ¿Por qué? Porque tú fuiste creado y diseñado como una novia que interiormente está diseñada para ser llenada por el novio. Esto es muy poderoso. O sea, la figura de novio y novia está desde la primera a la última página de Apocalipsis y nos ayuda a entender lo que Dios ha hecho por nosotros y con nosotros a través de Cristo. Es Dios quien nos ha puesto allí, quien nos injertó en Él. Y los actos de Dios son irreversibles. Nuestra muerte y sepultura quedaron entonces tan estrechamente igualadas con la de Él que es imposible separarlas. Ahora la pregunta de Dios es clara y sencilla. ¿Qué pregunta Dios? Cristo ha muerto y yo te he incluido allí. ¿Cuál es tu respuesta a esto que he hecho? Cristo ha muerto y yo te incluí allí. Cristo ha muerto y yo te incluí. Cristo ha muerto y yo te incluí. ¿Qué respondes ante eso? La única respuesta es sí, acepto que tú me entregaste a la muerte y a la tumba. Y mediante mi bautismo doy testimonio público de ello. ¿Qué es el bautismo? Es la respuesta nuestra a haber entendido, a saber en qué consistió la obra de Cristo en la cruz y en la resurrección. Mediante el bautismo ponemos en evidencia nuestro reconocimiento de que la muerte de Cristo ocurrida hace 2000 años fue inclusiva, nos incluyó a nosotros, y poderosa para poner fin a todo lo que nosotros era de la raza de Adán, raza adámica. Desafortunadamente, algunos consideran el entierro como un medio de muerte. Procuran alcanzar la muerte enterrándose. No, eso no es cierto. Hay personas que dicen, yo voy al bautismo para morir. Uy, yo no quiero volver a ver estas aguas porque es que yo morí en las aguas. No, tú no moriste en las aguas. Tú moriste hace 2000 años con Cristo en la cruz. Pero lo crees tan de corazón que entonces vas a sepultar ese cuerpo, esa vieja naturaleza. Tú no mueres en la sepultura. La muerte no se encuentra en la sepultura, no. Usted primero muere y debido a que muere es que lo meten a la sepultura. Esa es la forma correcta de pensar. Entonces, es en la cruz donde moriste, no es en la sepultura, no es en el río donde te bautizas. Otros se bautizan en el mar, otros se bautizan, no sé, en una piscina. No, tú no mueres ni en el mar, ni en la piscina, ni en el río. Tú moriste en la cruz y lo crees tan de corazón que entonces quieres bautizarte, quieres sepultar ese cuerpo. Y de esa manera estás manifestándole a Dios, sí, acepto, fui muerto con Cristo. ¿Entendido esto? Estás teniendo un corazón para el bautismo en agua. La cruz además trata con el mundo. En Gálatas 6:14 el apóstol Pablo dice, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces la crucifixión no solo tiene que ver conmigo, la crucifixión tiene que ver con el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es toda esa estructura externa, terrenal, en la cual nos deleitábamos viviendo en nuestra naturaleza de pecado. El mundo nos daba satisfacción ¿a qué? A mis propios pensamientos y a mis propios deseos. Entonces el mundo es esa estructura que existe, donde puedes tú satisfacer todos tus pensamientos y todos tus deseos cuando andabas sin Dios. Entonces, en Gálatas 6:14 el apóstol Pablo dice, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es la misma figura que el apóstol Pedro usa cuando escribe de las 8 almas que fueron salvadas por agua. Él está hablando, Pedro está hablando del arca de Noé allá en Génesis capítulo 6 y 7. ¿Y qué es lo que Pedro está mostrando? Dice acá, es la misma figura, la del bautismo en agua es la misma figura que la de Noé en el diluvio universal. El diluvio universal se puede ver como un bautismo en agua de lo que era la humanidad en esa época. Fue bautizada toda la humanidad en un bautismo en agua.
¿Pero qué significaba eso? Es lo que Pedro intenta describir allá en Primera de Pedro 3:20. Es la misma figura que el apóstol Pedro usa cuando escribe de las 8 almas. ¿Cuáles 8 almas? Noé, su esposa, 3 hijos y 3 nueras, 8 personas. Fueron salvadas por agua mediante el diluvio. Al entrar en el arca, Noé y su familia salieron por fe del viejo mundo corrompido para entrar en uno nuevo. No se trata tanto de que no perecieron ahogados. Miren lo hermoso y lo poderoso esto. La cruz no significa que yo me quedé totalmente muerto, viviendo para el pecado, esclavo del pecado y viviendo en una debilidad total en cuanto a hacer lo que es bueno. No se trata solo de que yo fui salvo de quedarme allá. Se trata de que fui salvo de ese mundo corrupto, de ese mundo que satisfacía los pensamientos y los deseos de un hombre apartado de Dios, viviendo solo para el hombre, no para Dios. Entonces dice acá, no se trata tanto de que no perecieron ahogados, sino que salieron, miren esa salvación, de aquel sistema corrupto. Esto es salvación. Entonces en la cruz no solo está tu yo, en la cruz debe estar el mundo y tú frente al mundo. El mundo fue crucificado, o sea, el mundo murió para ti. Todos los deleites que el mundo presenta para satisfacer los pensamientos y para satisfacer los deseos propios tuyos, separados de Dios, ya no existe, desaparece, queda destruido. Pero tú también fuiste destruido para ese mundo. Eso es liberación. Entonces la liberación no solo es interna, no solo es propia de mi yo, tiene que ver también con aquello que alimentaba mi vieja vida, la vida adámica. Hermoso, ¿no? Y fíjense que esto se enfatiza muy poco en el bautismo en agua. Y la gente sigue peleando con el mundo. Pastor, pero es que yo tengo atracciones por tales cosas, es que tales cosas a mí vienen a la mente y créeme, soy realmente atraído. Yo sigo siendo atraído por la droga, siendo atraído por la pornografía, sigo siendo atraído por el alcohol, sigo siendo atraído por impureza sexual, sigo siendo atraído por riqueza, sigo siendo atraído por, sigo siendo atraído por, sigo siendo atraído por. Oye, ¿qué te está atrayendo? El mundo. ¿Qué es el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la gloria del poder económico. Sigo siendo atraído, pastor, ¿qué hago? La pregunta que uno le hace es, ¿con qué corazón te bautizaste en agua? Pediste al Espíritu Santo que te impartiera, que vivificara, tocara tu corazón con esa verdad. ¿Sabes esto? Que tú en la cruz moriste para el mundo y el mundo murió para ti. ¿Sabes eso? El Espíritu Santo te ha puesto eso en el corazón. Si no, pídeselo, por favor. De lo contrario, esa pelea no va a terminar jamás, seguirá siendo atraído. Luego Pedro continúa diciendo, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Oiga, Pedro está diciendo, el bautismo en agua nos salva. El bautismo, la sepultura que tú haces en las aguas, te salva. ¿De qué? De esa atracción que tiene el mundo sobre ti y que tú tenías, digamos, también hacia el mundo. La cruz también implica que somos librados de este presente siglo malo. Y por el bautismo en agua nos apropiamos de esa salvación, declarando públicamente que hemos sido salvados de un mundo bajo juicio. No solo he sido salvo de qué, del pecado, de los pecados, sino que también soy salvo del mundo, soy salvo de ese mundo, soy salvo, liberado de ese mundo. ¡Wow! Cuando uno hace el bautismo con esto, créanme que uno sale de las aguas diciendo, soy otro hombre, soy otra mujer. El Espíritu te imparte eso. En el bautismo en su muerte se pone fin a una vieja creación, pero en el bautismo en Cristo resucitado se tiene a la vista la nueva creación, Romanos 6:3. Entonces aquí viene, tú te bautizaste, o sea, en la tumba, te sumerges en el agua. Allí estás muriendo al pecado, muriendo a la ley, para decirlo de alguna manera, estás muriendo a la ley, por lo tanto mueres al pecado y mueres a la debilidad para hacer la ley, para cumplir la ley. Mueres a eso, pero además has muerto para el mundo. Sí, eso es lo que tiene que ver con la sepultura. Pero usted en el agua también está testificando, creyendo que usted se levantó de la muerte. O sea, ahora viene el efecto de la resurrección. Recuerde que al que muere enteramente es el que puede tener también experiencia de la vida de resurrección. Entonces, ¿qué nos dice acá? Dice acá que nosotros nos sumergimos en el agua, ¿cierto? Y en figura, nuestro mundo desciende con nosotros. Ese mundo que nos atraía, como hemos dicho, desciende con nosotros. Tú te levantas del agua en resurrección, en unión con Cristo. En unión, unión, el novio, unión, el novio, unión, el novio. El novio no solo se unió a ti para llevarte a muerte, para que pudiera morir. Él se unió a ti para que puedas levantarte en esa nueva vida, que no es esclava del pecado ni es esclava del mundo, de la atracción del mundo.
Tú te levantas del agua en resurrección, en unión con Cristo, mas tu mundo perece ahogado, destruido también en la sepultura. Excelente, qué bueno. A menos que nuestros ojos se hayan abierto para comprender que nosotros y el mundo hemos muerto y sido enterrados con Cristo, no tenemos derecho a bautizarnos. Sé que esto nace del corazón del autor, pero es que si te bautizaras sin tener este entendimiento, no vas a obtener todo lo que Jesús hizo. Es como en el fondo quitarle valor al sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús es tan grande y costó tanto que debemos tomar todo lo que ese costo pagó para que fuera nuestro. Entonces, por eso estamos insistiendo en poder permitir al Espíritu Santo que nos revele cada verdad con profundidad de lo que es realmente la obra de Él para nosotros. Vemos que el camino de liberación hecho por Dios nos libera del mundo, de la esclavitud al pecado, y además nos libera a las tinieblas, ¿no? Porque Jesucristo con su muerte, como dice Hebreos, Jesucristo con su muerte destruyó el poder del diablo. Entonces, Jesús nos liberó del poder del diablo, nos libera de la esclavitud del pecado y nos libera del mundo. Vemos que el camino de liberación hecho por Dios es diferente del camino del hombre. El hombre trata de vencer el pecado, mientras que el camino de Dios es quitar al pecador de en medio, no fortaleciendo al viejo hombre, sino crucificándolo. Y después de crucificado y que el hombre entienda eso, se bautiza y se levanta a una vida nueva. Nueva. Hay necesidad de que esto lo sepamos, sabiendo esto, que el Espíritu te lo revele y lo sientas y digas, wow, yo entiendo y necesito esto. Santo Espíritu, revélalo a mi corazón. Despierta mi corazón con estas verdades. Y entonces vas a desear bautizarte en agua si no lo has hecho. Y si alguna vez lo hiciste sin este entendimiento y el Espíritu te pone a volverlo a hacer, hazlo. Hazlo. Hubo gente en el Nuevo Testamento que hizo eso. Porque algunos dirán, pero yo ya me bauticé, no sé, me siento incómodo, no sé. Busquen por allá en el libro de Hechos, creo capítulo 19. El apóstol Pablo llega a Éfeso y le pregunta a unos hombres que eran muy piadosos, muy buscadores de Dios, les dijo, ¿ustedes tienen el Espíritu Santo? Y dijeron, no, ni siquiera hemos oído que es Espíritu Santo. Y entonces Pablo le dice, entonces ¿ustedes qué fueron bautizados? Y ellos dicen, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era para arrepentimiento y para perdón de pecados, no más. Pero en el bautismo de Juan no había muerte a la esclavitud al pecado. No había muerte a ese hombre que era absolutamente débil para cumplir las cosas de Dios. No había muerte al mundo. No había muerte de mí para el mundo. Entonces ellos dicen, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. O sea, no teníamos toda la comprensión que Pablo les acaba de dar. Y entonces, ¿qué hacen? Se bautizan con el entendimiento. Pablo pone las manos sobre ellos y ahora son bautizados en el Espíritu Santo. No solo se bautizan completamente en el entendimiento de la obra de Cristo, sino que también son llenos del Espíritu Santo. Entonces, si tú sientes que no, como así bautizarme 2 veces, yo no estoy diciendo que te bautices 2 veces, te estoy diciendo, si el Espíritu Santo con este entendimiento te pone en el corazón volver otra vez a las aguas, deseando lo que has entendido y recibido hoy, hazlo, obedece al Señor y ten la paz y la gloria de participar de la obra de Cristo para ti. Esto hay que saberlo de corazón, tan dado por el Espíritu Santo que vas a contar con eso. Yo cuento que yo fui muerto, cuento con eso como algo mío, absolutamente mío, me pertenece. Yo fui el objeto de todo esto. Gracias, Señor. Padre nuestro, gracias en el nombre de Jesús por el entendimiento que nos das. Santo Espíritu de Dios, habla la palabra rema, la palabra que sale de tu boca hoy para cada quien, Señor amado. Queremos glorificar la obra tuya, Señor. Queremos que tu obra dé todo el fruto que tú has propuesto en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, porque al conocerte a ti, la persona, y al conocer también la obra tuya, Señor, nos apropiamos. Podemos saber ciertamente lo que has hecho por nosotros. Bendito seas. Necesitamos la obra del Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de la obra, convenciéndonos, oh Dios, del efecto, convenciéndonos también de la resurrección, Señor. Necesitamos tu obra, Santo Espíritu de Dios. Te clamamos, comunícanos, imparte al corazón, no a la mente solamente. Al oír todo este entendimiento del logo, de la palabra escrita, estás afectando nuestra mente y te damos gracias, pero necesitamos más que afectar la mente. Necesitamos más que tener la mente de Cristo. Queremos tener la mente de Cristo y el corazón de Cristo.
Y el corazón de Cristo solo lo puedes dar tú, Santo Espíritu, tocándolo, hablándole a nuestro corazón, no a nuestra mente, Señor, de lo que fuimos y del rescate tan grande que podemos tener si tú tocas nuestro corazón con estas verdades. Queremos tener la mente y el corazón de Cristo, Señor. La mente nos la da el Logos, el plan de Dios descrito en la palabra escrita. Pero el corazón solo nos lo da la palabra rema, la palabra que sale de tu boca para el día de hoy, para la situación de cada uno, Señor. Queremos no solo el Logos que nos da el entender toda la obra y el proceso. Necesitamos el rema que tú hables, oh Dios. Nos abrimos a ese rema, lo aceptamos, lo recibimos, lo necesitamos desesperadamente, Señor. Gracias. Gracias por satisfacer a la necesidad. Gracias porque hoy podemos entender nuestra necesidad, Señor. Y vemos en Cristo y en su muerte y resurrección la satisfacción a esta necesidad. Santo Espíritu, toca nuestro corazón, llenando la necesidad de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra vida, llenándola con la obra de Cristo. Bendito Señor. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor. Abrir la mente y el corazón. Gracias por tocar nuestra mente y también nuestro corazón, Señor. Necesitamos ambas cosas, Señor. No queremos quedarnos solo con un conocimiento mental del Logos. Amén por el Logos, Señor. Tú haces la obra completa, tú perfeccionas la obra que comienzas en la mente, la cumples y la terminas tocando el corazón también. Santo Espíritu, toca el corazón. Termina la obra de esta palabra que hemos oído en esta noche, Señor. Y te damos gracias de antemano. Porque lo que anhelamos y te pedimos en oración, creyendo que lo estamos recibiendo porque es tu voluntad, viene a nosotros. Viene ese saber esto, saber esto, saber esto. El saber esto viene a nosotros, Señor, con toda la convicción dada por tu Espíritu. Gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.